Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Gracias por acompañarnos. Este es nuestro siguiente video, en donde tocaremos el tema de inteligencia artificial y hablaremos también un poquito de IA generativa. Y bueno, la razón importante es, bueno, ¿por qué Google? Porque ahora lo estamos haciendo directamente con Google. Google es uno de los, no fundadores, de la gente, de las empresas que han estado muy involucradas desde un principio con todos esos conceptos. La cuestión de inteligencia artificial viene desde hace muchos, muchos años. No es algo reciente de que tenga 20 años, 10 años, no, esto ya tiene más de 60, 70 años que existe desde que se crearon las primeras computadoras. Y recordemos que la idea es de que encontremos mecanismos y que las computadoras nos ayuden como esos mecanismos y sistemas para facilitarnos la interpretación de la información, la selección de la información, empezar a hacer recomendaciones, sugerencias, análisis, tendencias, etcétera, etcétera. Entonces, voy a hablar un poquito acerca de lo que son algunas de las herramientas que tenemos de Google y también voy a hablar un poquito de cómo Google te presenta este tipo de servicios. Nuevamente, gracias por acompañarme. Mi nombre es Carlos Valdés, soy instructor certificado de Google para Fastlane, Latinoamérica y parte de Europa. Y es que bueno que me acompañes aquí. Y entonces déjenme hacer la presentación. Listo. Bueno, ¿por qué Google? Obviamente, ¿por qué Google? Bueno, es mi producto favorito, mi compañía favorito. Bueno, lo primero que debemos comprender es el proceso. Esto que yo les estaba hablando de que existen ciertos hitos a través del tiempo. Y a través del tiempo ha habido ciertos descubrimientos, ciertos elementos que van transformando la forma en que el ser humano trabaja. Vamos al siglo XVIII, vamos a encontrar que cuando viene la revolución industrial, pues generalmente todo se hacía manualmente, había un desgaste humano, muchas horas que tenían que trabajar los seres humanos para implementar y construir las cosas. Y esa era la energía que se estaban utilizando. Bueno, hace el descubrimiento de utilizar por medio de ciertos dispositivos el aprovechar el poder del vapor. Entonces se empieza a ver ese movimiento en ese entonces de los grandes equipos de transporte de vapor, de uso de vapor directamente para implementar esas maquinarias para todo esto. Posteriormente, en el siglo XIX, con Thomas Alva Edison, la electricidad no se descubre, realmente lo que se logra es hacer, aislarla o tener un medio para conducir la electricidad y junto con muchas otras gentes muy inteligentes, pues establecen los mecanismos y los fundamentos de los sistemas de electricidad, que son los que actualmente tenemos ya con muchos procesos de optimización y que dieron entrada a mediados del siglo XX al poder, bueno, principios del siglo XX al poder de cómputo. Empresas como IBM, Xerox y otras empresas muy antiguas empezaron a descubrir que podían tener sistemas de cómputo y necesitaban la electricidad para esto. Entonces, cada uno de estos han sido hitos a través del tiempo. Déjenme nada más seleccionar mi plumita. Aquí está mi pluma. Aquí está la pluma. Listo. Ahí está la pluma. Entonces, el vapor, la electricidad, la época de la tecnología de información, en los últimos 50 años, 60 años, el crecimiento exponencial con la tecnología ha sido impresionante y actualmente estamos ya desde hace unos años en el apogeo y en el punto en el cual las tecnologías enfocadas a inteligencia artificial están tomando mucha fuerza. Y este es un buen momento en el cual tú debes involucrarte con este tipo de herramientas. Si tú no te actualizas, te vas a quedar obsoleto y te quedas obsoleto, olvídalo. Necesitamos, y creo que es importante que podamos conocer estas tecnologías para poder ser más eficientes, ser más creativos, hacer muchas cosas. Puedes hacer tantas cosas con todo esto y es algo muy, muy divertido. Google es una compañía que está enfocada, en los últimos años se ha enfocado. Si yo voy a regresar unos 4 o 5 años, Google Mensajera, una compañía que está enfocado a lo que son datos. El mensaje ahora es Google está enfocado a empujar todo lo que son tecnologías de inteligencia artificial porque como parte de empresas que han invertido mucho dinero, que han invertido en capacidades para desarrollar soluciones, muchas de las soluciones que existen en el mercado o que vienen inclusive, perdón, de fuentes de open source,
Google estuvo metido, igual que otros fabricantes, estuvieron metidos, pero Google ha hecho un aporte muy fuerte para ese tipo de productos. Entonces, esos productos se han subido a palabritas como TensorFlow, ScienceKit, por ejemplo, se han subido proyectos específicos de Apache. Hablábamos la vez pasada de Hadoop, de MapReduce, etcétera. Existen ciertos elementos en los cuales el fabricante ha estado interesado en aprovechar estas tecnologías que también benefician a otras empresas, a otros partners de negocio. Entonces, es una compañía que está enfocada, Google está enfocado directamente a inteligencia artificial, IA generativa, cuestiones como desde el origen de, y basándose un poquito de los diferentes APIs que ya existían de hace 10 años para acá. Uno de ellos es, el importante es el Natural Language Processing, procesamiento del lenguaje natural, que simplemente lo que hace es que las computadoras empiezan a aprender lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, lo que estamos escribiendo, empiezan a analizar textos, empiezan a leer nuestros blogs, empiezan a leer, tratar de interpretar las conversaciones para hablar, inferir o usar sugerencias o recomendaciones. Ya veremos un poquito más adelante con respecto a ahora que tenemos IA generativa, cómo hay ciertos mecanismos que nos ayudan a este proceso. Y así como tenemos eso, hay otros APIs que nos permiten también que los sistemas de cómputo aprendan a interpretar imágenes, bits, videos, flujo de video, música, etcétera, etcétera. Entonces, la idea, mecanismo y el compromiso de parte de Google es que cada empresa pueda aprovechar el ser una compañía que utilice tecnologías de inteligencia artificial y que aprovechen esos conocimientos para todo esto. Están posicionados en un punto de innovación. Google es una empresa innovadora para todo esto. Desde un principio se considera una empresa de ahí, sí, aunque el mensaje era un poquito diferente, pero siempre ha estado atrás todo el punto importante de la inteligencia artificial. Y algo muy importante es, obviamente, la IA responsable. ¿Cuántas cosas no hemos visto actualmente? Fíjense, todo lo que ha sucedido a través de los medios en los últimos tiempos de rumores, desinformación, el mal uso aplicado de la IA, el uso responsable, no ético. Entonces necesitamos entender que sí hay una gran responsabilidad con este poder de cómputo y necesitamos como empresas también entender la importancia de estar apegados a un marco de referencia de ética, de responsabilidad con respecto al uso de las tecnologías de inteligencia artificial y todo lo que viene más adelante. Importantísimo todo esto. Este es un pequeño cuadro, no voy a entrar a detalle, es un pequeño cuadro de cómo viene el origen, de cómo empezó. Se fija, en 2007 ya estábamos hablando de la herramienta Scikit-learn, ya hablábamos de TensorFlow, a través del tiempo cómo ha ido implementándose estos diferentes productos y servicios dentro de Google para lo que actualmente conocemos ya como el conjunto de soluciones de inteligencia artificial e IA generativa. Puntos importantes dentro de lo que es las innovaciones, pues la idea es que Google te va a presentar modelos de aprendizaje automatizado, de Machine Learning, que son de muy alto nivel porque han recopilado información durante mucho tiempo, lo cual te va a dar ciertas ventajas a la hora de implementar estos modelos que ya han sido evaluados, probados N cantidad de veces. Te ofrecen herramientas y servicios que te permiten desarrollar tu solución desde la creación del modelo hasta la implementación por medio de un proceso de operaciones o MLOps, desde la creación, el entrenamiento, la preparación y la entrega de estos servicios para que tengas una aplicación o un servicio enfocado a inteligencia artificial y que sea productivo, que sea eficiente y que esté automatizado. Google te propone una plataforma unificada de inteligencia artificial y datos, porque obviamente, como tú bien sabrás, si yo tengo buenos datos, y lo platicábamos en otro de los videos, si yo tengo buenos datos que no sean sesgados, que no tengan que sean tendenciosos, si aplico las buenas reglas de responsabilidad del uso de la IA y la ética correcta, mis resultados van a ser eficientes. Si yo meto basura y proceso basura, voy a tener una basura inteligentemente procesada, manejada con inteligencia artificial, pero los valores no van a ser simplemente con mucha responsabilidad.
Entonces es importante entender también que tenemos una plataforma que nos permite tanto el manejo de los datos, la limpieza, la preparación de los datos, hasta la entrega, como platicábamos en otros videos. Todo ese proceso de la ingesta, procesamiento y preparación de datos. Y todo lo que son nuestros servicios de inteligencia artificial viene a ser la capa de presentación y de activación, que fue el mensaje que di anteriormente en otro de los videos. Y que tengas también herramientas que te faciliten rápidamente la implementación, porque recordemos, esto es un negocio y tú necesitas tener el negocio rápidamente, que tu tiempo en mercado para hacer el mercado sea lo más corto posible y que sea lo más eficientemente posible. Entonces, hay estrategias dentro de Google que te permiten ayudar a todo esto. Y obviamente tienes el respaldo de una infraestructura global que te permite hacer uso eficiente y escalable. Y con las ventajas que tú tienes al utilizar esa escalabilidad en la nube, en los modelos de negocio, los modelos de costos pueden ser optimizados. Ese es el mensaje más importante que tenemos. Hay 7 principios que estamos hablando del uso de día responsable y sí voy a tocarlos. No voy a entrar en detalle, pero es importante que sepamos. Número 1 es que la inteligencia artificial debe ser beneficiosa para la sociedad. Número 2, debe evitar crear o reforzar sesgos incorrectos, o sea, evitar en ese punto. Por eso hablamos de una IA responsable. Yo no quiero que haya un mensaje incorrecto o que ataque a un elemento de la sociedad o que dé una serie de elementos políticos incorrectos o que ataque a una religión, por ejemplo, a una manera de pensar. Estamos buscando evitar este tipo de elementos con estos principios. La idea también es que la inteligencia artificial debe ser construida y probada buscando la seguridad del ser humano. Recordemos, no queremos como las películas de ciencia ficción que las máquinas se rebelen y que nos sucede como el Matrix. No. Al final del día, son sistemas de cómputo que yo, si quiero controlarlos, los desconecto, listo, ya quedó. No hay tanto problema. Pero si voy a construir sistemas de recomendación, de sugerencia, pues que tengan las mínimas recomendaciones de seguridad para el ser humano y todo lo que involucre el aspecto de seguridad. Siguiente punto importante, que debe haber una contabilidad, debe ser contable para la gente. ¿A qué me refiero con contabilidad? A que hay que lo que estamos haciendo se pueda ver, se pueda observar, que tenga no solamente el elemento de los costos, sino que sea un valor que se está otorgando, que otorgue ese valor, que recibamos ese valor por lo que estamos realizando en esta tarea. Otro punto más, el punto número 5, se deben incorporar principios de diseño de privacidad. El manejo de la información es importantísimo. La información privada tiene que protegerse. Necesitamos, a la hora de estar construyendo nuestros sistemas de inteligencia artificial, que no se os olvide esto, porque estamos manejando datos, no solamente nuestros datos personales, sino también los datos personales de terceros. Y necesitamos mecanismos que protejan la privacidad de los datos, porque esto es un punto muy, muy crítico que debemos tener en consideración. Otro punto más, punto número 6, dentro de los principios, debe mantener altos estándares de la excelencia científica. Significa que el modelo que tú aprendiste hace 10 años atrás no es el mismo modelo de inteligencia artificial que tenemos actualmente. Hay procesos, hay seres humanos que están interviniendo, hay científicos, hay investigadores, hay especialistas en los diferentes campos que están aportando esos nuevos conocimientos, esas nuevas técnicas, esos nuevos marcos de referencias, esas nuevas recomendaciones, esos nuevos estándares, para que tengamos altos estándares a la hora de implementar nuestras soluciones. Como dirían vulgarmente, lo que estamos haciendo es afilar el cuchillo. Afilamos nuestras herramientas para que tengan el mejor uso en este caso. Y finalmente, el último principio es de que la inteligencia artificial debe estar disponible para que los usos vayan de acuerdo a estos principios que hemos mencionado. El uso responsable, la privacidad de los datos, que haya una contabilidad de la gente, que haya esa validación de la gente que está usando, etcétera, etcétera. Básicamente son los 7 principios que tenemos de inteligencia artificial. Y bueno, dentro de esa implementación de esa IA responsable, pues es importantísimo que nos eduquemos y que hagamos investigaciones. Es cierto, hay gente especializada en este campo, pero también es nuestra responsabilidad como gente que va a utilizar soluciones de inteligencia artificial,
revisar, estudiar, prepararnos para entender no solamente los conceptos, sino cómo utilizar responsablemente, con responsabilidad, estos servicios, estos sistemas, y también saber que las decisiones que como seres humanos tomamos sobre estos sistemas van a afectar. Entonces, el tener esa contabilidad que yo les mencionaba, esa responsabilidad. La revisión de los productos y los casos de uso que pueden tener siempre es importante. No es nada más que yo llego con un modelo, con un caso específico. Esto tiene que ser revisado por diferentes especialistas, tiene que ser evaluado antes de ser liberado. Entonces, aquí empieza a tener un valor muy importante la gente quizás no tan técnica, la gente que es especialista en un sector específico, sector salud, sector financiero, sector legal, sector educativo, etcétera, sector político, etcétera, etcétera. Eso es importantísimo. Lo cual nos va a llevar al tercer punto, que es la gobernanza, como una herramienta de gobernanza y de aseguramiento de la información. Que la gente que está usando nuestras soluciones tenga la plena confianza y la seguridad y que tenemos el amparo y los documentos responsables que implican que el uso de esta información privada está protegida, que el resultado no tiene un sesgo, que no tiene una tendencia incorrecta y que se maneje correctamente y que cumpla los requisitos de cualquier manejo de datos, gobierno de datos. Perfecto. Vamos un poquito a lo que es el marco de referencia. ¿Quiénes son algunos de los roles que puede utilizar inteligencia artificial? Bueno, algunos términos, los roles de gentes, bueno, los científicos de datos, nuestros ingenieros de ingeniería de machine learning, de aprendizaje automático, desarrolladores también de inteligencia artificial, de machine learning. Y dentro de los roles de nuestros científicos de datos, de nuestros ingenieros de inteligencia artificial, nuestros desarrolladores, gente que se va a especializar, pues nosotros tenemos ciertas opciones. Hay 4 opciones, no hay que complicar tanto el escenario. Google decide, ¿sabes qué? Vamos a tener 4 ofertas relacionadas con inteligencia artificial. Bueno, con el aprendizaje automatizado, con machine learning. Y hablamos primero de los APIs preentrenados. Segundo de ellos, estamos hablando de BigQuery ML. El tercero es AutoML. Y el último es el Custom Training. Y rápidamente el resumen es muy sencillo. Esto lo puedes tomar en nuestro curso. Tenemos una serie de cursos de entrenamiento para inteligencia artificial. Tenemos unos cursos básicos y tenemos el curso especializado de Machine Learning, que es todo un contenido, es todo un mundo. Se considera que es una de las certificaciones, una de las más difíciles en cuestión de, por la cantidad de conocimientos que necesitas tener para todo esto. De ahí en fuera, si te pones a estudiar bien y practicas bien, no es tan difícil el examen. Entiendes perfectamente el lenguaje y sigues esos principios. Mira, créeme que es una certificación que vale mucho la pena y es muy demandada actualmente. Entonces, el primero de ellos, los modelos APIs preentrenados, es simplemente hay unas interfaces gráficas, bueno, y de programación más bien, en las cuales como usuarios nosotros interactuamos con el sistema. No sé cuántos de ustedes han utilizado el Translate de Google. Vamos a la página translate.google.com y ponemos el lenguaje de origen, el lenguaje de destino y escribimos la palabra, la frase o ponemos los lyrics de la canción que quiero traducir. Y del otro lado me aparecen las traducciones más apropiadas al lenguaje que yo he seleccionado, a la región que yo he seleccionado. Abajo, de quien hace esa traducción es el API, la interfaz que hace la conversión de recibir el texto, interpretarlo, hacer la sugerencia y presentar el resultado. Y así como esto existen también APIs, hace rato mencionaba el de NLP, que es el que interpreta las frases, ya sea con voz, con texto, interpreta el mensaje, si hay algún sentimiento, alguna tendencia, vaya, hace un análisis del texto específicamente. ¿Qué es lo que está mandando el mensaje? ¿Cuál es la intención del mensaje? Todo esto aparece ahí directamente. Es un natural language. Existe también APIs que me permiten traducir o convertir de voz a texto y de texto a voz. Tenemos también el de imagen, que te permite capturar una imagen e interpretar y analizar todos los objetos, ya sea que hayamos marcado con metadatos esos objetos o basado en la experiencia que ya tienen los modelos, interpretar que en la fotografía se aparece la Torre Eiffel,
sepa que es la Torre Eiffel y no la de que está en Las Vegas, por ejemplo, o que sea una Torre Eiffel en maqueta. Y te va a dar una serie de probabilidad de los objetos que ha descubierto, las emociones, rostros humanos, lugares específicos, etcétera, etcétera, colores, todo. Te da un análisis muy profundo, detallado de lo que es la imagen. Y este es el fundamento para las otras dos soluciones, que es video, visión, la parte de video, y también lo que es la inteligencia en video, video intelligence, en el cual se puede hacer análisis de videos, análisis de cuestiones en el momento, interpretación de los píxeles, y puede llegar al punto en el cual te determina si la escena no es apropiada para menores o si hay algo que es incorrecto. Empieza a aplicar mecanismos de protección o de borrado o de difusión para que no se exponga toda esta información. Entonces existen todas esas herramientas que ya tienen años en el mercado. Bueno, y esto lo pueden usar tanto nuestros desarrolladores como nuestros científicos de datos, o nuestros analistas, nuestros especialistas de datos de inteligencia artificial, cuando no tienen conocimiento profundo, y pueden utilizar las herramientas cuando urge o cuando necesitan trabajar rápidamente con todo esto. Hablando de datos, BigQuery. Dentro de BigQuery, cuando hablábamos de BigQuery, una de las características importantes de BigQuery es que te ofrece servicios para hacer el manejo de procesamiento de inteligencia artificial o de aprendizaje automático, y yo puedo entrenar con mis datos modelos de machine learning que me permiten detectar cosas que a lo mejor yo como ser humano me puede tomar muchas horas o días, y en cuestión de minutos me puede encontrar tendencias, hacer presupuestos, hacer pronósticos, hacer recomendaciones, etcétera, etcétera. Entonces, integrado con el propio lenguaje de SQL, tenemos las extensiones de Machine Learning, y mi gente especialista en datos no tiene que tomar una maestría en inteligencia artificial. Conociendo los fundamentos básicos, puedo aprovechar estas características. Perfecto. Después tenemos AutoML. Cuando usamos AutoML, lo que estamos haciendo es simplemente decirle a Google, ¿sabes qué, Google? Mira, aquí yo recopilé todos estos datos. Yo no sé qué modelo me convenga de inteligencia artificial o de machine learning. Entonces yo te digo, mira, estos son mis datos y tú recomiéndame el modelo de machine learning más apropiado. Entonces AutoML va a analizar dentro de todos los modelos de aprendizaje, y en base a tus datos va a hacerte sugerencias para que tú selecciones el algoritmo más apropiado de ese modelo de lenguaje. El modelo de lenguaje de Machine Learning. Entonces es una herramienta que es muy poderosa, y la idea es que pues no estás escribiendo código, sino que tú simplemente dices, estos son mis datos, recomiéndame, te da el modelo, y lo puedes ir ajustando y lo puedes utilizar o lo puedes optimizar. Conforme va pasando el tiempo, puedes ir solicitando nuevamente una recomendación. ¿A qué se parece esto? Lo que hacemos actualmente en Gemini, que vayamos con Gemini, le hacemos una pregunta, hacemos un prompt y luego lo optimizamos. Bueno, muy del estilo es. Ahora, lo que tenemos como un LLM, pues es poquito lo que es AutoML, de cual encuentra el modelo apropiado para tu sistema. Y te permite integrar una cadena de producción automatizada, que te permite tener un proceso automatizado de Machine Learning, un MLOps. Y cuando las opciones anteriores, ninguna de las opciones anteriores te da la flexibilidad para que tú puedas construir tus propios modelos, o tú vas a dedicarte a hacer la construcción de estos modelos de inteligencia artificial, bueno, Google te va a dar también herramientas que te permiten hacer este entrenamiento personalizado. Vas a tener la capacidad de utilizar clústeres de Kubernetes. En estos clústeres los contenedores van a estar personalizados o en blanco para que tú los personalices con las herramientas necesarias de datos, de Big Data, de Machine Learning, para que puedas construir tus soluciones basadas en TensorFlow. Y esas son nuestras 4 ofertas que tenemos directamente. Vámonos a un corte y regresamos con la última parte del video. Perfecto, gracias. Hemos regresado nuevamente. Ahorita que hablábamos de los modelos, las 4 opciones, que son estas. Bueno, algo muy importante es, bueno, ya que tengo esas 4 opciones, ¿dónde me conviene y cuáles son los restos? Entonces, yo te sugiero, ponle pausa al video. Esta es la tablita que te va a ayudar a ti a decidir cuál de estos 4 modelos te sugieres. Puedes seguir basado en el tipo de datos, el tamaño del volumen de datos que tú vas a entrenar,
la experiencia a nivel de codificación, o sea, de programación o de conocimientos de Machine Learning, la flexibilidad para ajustar los hiperparámetros. Rápidamente, un hiperparámetro es, ok, tu modelo, velo como una caja, si quieres un poquito caja negra con botones que pues, se puede, como una radio, que le puedes a subir el volumen, bajar el volumen, ajustar la banda, a poner los graves, bajarle los graves, etcétera, etcétera. Bueno, a eso hacemos la comparación de los hiperparámetros. Los hiperparámetros son elementos específicos dentro del modelo que te permiten ajustar el modelo. Para la gente que ya ha jugado con Gemini o que han jugado con Nano Banana, por ejemplo, bueno, sí, el estudio, el AI Studio, por ejemplo, cuando estás creando tus imágenes, tus videos, hay una sección donde tú puedes ajustar ciertos parámetros para que la información que te genere, la imagen, sea muy apegada a la realidad o sea muy ficticia. Ese tipo de elementos. Bueno, este es básicamente el mensaje aquí. Mis modelos de Machine Learning tienen parámetros que yo puedo ir ajustando para hacerlo más preciso o que sea más con cierta tendencia, porque también podemos hacer eso, y ese es el punto importante que debemos saber. Podemos dar cierto sesgo a la información, podemos empezar a filtrar cierta información, y ahí es donde lo que platicábamos hace ratito, la importancia de la ética que tú tienes que llevar, porque el ingeniero va a optimizar el modelo, va a ajustar los parámetros, pero necesitamos, acuérdense, la gente que va a revisar esos resultados, porque a final de cuentas esa información va a exponerse a nivel público. Y lo que se expone es no solamente la información, sino la imagen de la empresa o del corporativo que está presentando esta información. ¿Vale? Y el último es el tiempo para entrenar el modelo. ¿Cuánto tiempo te lleva a entrenar el modelo y cuánto tienes que invertirle? Entonces, este video te va a ayudar, esta imagen te va a ayudar rápidamente a entender cuáles son los modelos y la comparación de seleccionar cualquiera de estos modelos. Y rápidamente un resumen, bueno, ¿cuál es la opción más apropiada? Pues va obviamente en base a las necesidades del negocio, porque cada empresa es diferente, a la experiencia que se tenga con inteligencia artificial y con machine learning, y obviamente el presupuesto, porque esto cuesta plata. Sí, suena muy bonito la tecnología, pero a final de cuentas, cada vez que ejecutas un prompt, cada vez que ejecutas un modelo, hay un monstruo que se quiere comer a los gatitos y va a sacrificarlos para todo esto, como dicen por ahí. Estamos afectando el ambiente, estamos consumiendo recursos que afectan y generan una huella de carbono. Entonces es importante que esto esté controlado. Y no aparecen los principios de inteligencia artificial, pero dentro del aspecto de seguridad también están los costos. Tenemos que tener cuidado con todo esto. Y aquí nuevamente también te invito a tomar una fotografía rápidamente. Aquí aparecen los 4 modelos y aquí están las 4 diferentes opciones en base a la experiencia, si están familiarizados con el manejo de datos, si tienen experiencia para construir modelos personalizados o si quieren tener un completo, total control del flujo de trabajo de Machine Learning. ¿Perfecto? Bueno, perfecto. Entonces con esto hagamos un último break y vamos con el cierre ya, con IA generativa, una introducción rápidamente. Bueno, nuevamente gracias por acompañarnos. Vamos a hablar en la última parte de lo que está involucrado en inteligencia artificial. Y quiero hablar de IA generativa, la IA generativa o Generative AI, que es un punto muy importante y que es lo que estamos viviendo en esta época. Entonces, si yo voy, aquí déjenme presentarles esto. Cuando hablamos de inteligencia artificial, y aquí hacen un comparativo, realmente no es correcto. Para mí personalmente no es un comparativo correcto. La inteligencia artificial es el campo completo en el cual lo que se nos enseña es que las computadoras puedan pensar como un ser humano, que puedan tomar decisiones y que puedan hacer sugerencias o recomendaciones basadas en esa información. Ese es el campo que abarca inteligencia artificial. Dentro de inteligencia artificial hay varias disciplinas. Una de ellas es Machine Learning, y dentro de Machine Learning tendremos algo también conocido como Deep Learning, y dentro de Deep Learning, aquí adentrito, IA generativa. Ahí está nuestra IA generativa. El mensaje es muy sencillo. Machine Learning o aprendizaje automatizado es decirle, ok, yo le estoy enseñando a un grupo de equipos de cómputo, un poder de cómputo que tiene almacenamiento, que tiene redes de alta velocidad y alta capacidad de procesamiento, con el software necesario para interpretar la información, a que aprendan a construir esos modelos. ¿Se acuerdan que platicábamos de los modelos anteriormente?
cuando yo hablaba aquí de estos modelos, AutoML, BigQueryML, Custom Training o los APIs, bueno, eso fue generado utilizando el aprendizaje automatizado, Machine Learning. En aprendizaje automatizado tenemos modelos, estos modelos que hablábamos anteriormente, BigQuery, los APIs entrenados, AutoML, pues son modelos que ya fueron creados y hemos enseñado a las computadoras a que interpreten esa fotografía que le estamos enviando, ese texto que le estamos enviando, toda esa información, la procesan. Entonces, a nivel de Machine Learning, contamos con equipos de cómputo que ya tienen esas reglas, esos modelos preconstruidos y que se pueden comunicar entre ellos para crear nuevos modelos. Cuando necesitamos analizar a mayor profundidad elementos más complejos, ahí es donde entran nuestros servicios de conocimiento profundo, Deep Learning, en donde esas máquinas, contando con un software muy especializado, empiezan a hacer por su propia cuenta, empiezan a crear ya sea análisis muy complejos, así como un cerebro humano. Cuando nuestro cerebro empieza a intercambiar ideas, empieza a hacer recuerdos, empieza a asociar aromas, sabores, recuerdos, nostalgia, la conciencia que le llamamos nosotros, bueno, eso está representado en nuestras herramientas de Deep Learning. Y en Deep Learning, dentro de lo que es la generativa, tenemos estos sistemas que no solamente te permiten hacer esa combinación de múltiples fuentes de datos, sino que te hagan una propuesta de una creación de nuevos valores, de nuevos datos. ¿Vale? Eso es lo que tenemos. ¿Quiénes pueden beneficiarse con este tipo de tecnologías? Bueno, gente enfocada al área de marketing, publicidad, científicos de datos, gente que los empleadores, gente que está ofreciendo servicios de empleo. Si nos vamos a hablar de desarrollo de aplicaciones, desarrollo de herramientas de observabilidad, herramientas de automatización de código, ahora lo que estamos viendo mucho, la creación de agentes, modelos de agentes que hacen muchas de las tareas repetitivas que son muy tediosas quizás para el ser humano, pues empezamos a darle esas actividades para que esos sistemas no solamente procesen la tarea, sino que tengan la inteligencia suficiente para poder tomar decisión en base a lo que están tomándose, asignando en esa tarea. Entonces, el campo de no solamente experimentación, sino de aplicación de IA generativa es muy extenso, el negocio es muy grande, ahorita no me acuerdo la cantidad de miles de millones de dólares, pero es un mercado muy potencial para los próximos años, y la idea es que tú puedas utilizar la IA generativa, una forma de hacerlo manualmente usando los famosos prompts o las instrucciones. Yo genero un grupo de instrucciones que van a ser procesados por la generativa y de ahí yo puedo realizar una serie de tareas específicas y el resultado de esas tareas o ese resultado que estoy generando puede ser simplemente un texto, un código de un lenguaje de programación, una imagen, una voz, un video, una imagen en 3D, etcétera. El mensaje importante es que la IA generativa pues lo que haces es tomar múltiples fuentes de datos. Esas múltiples fuentes de datos vas a entrenar esos datos con modelos fundamentales. Los modelos fundamentales, se ha de ChatGPT, Gemini, etcétera, 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 pues son las librerías que están formando parte de esos modelos para hacer la interpretación de esa información. Entonces tienes datos que entran, modelos que hacen el procesamiento, se genera nuevo contenido, puedes entrenar nuevos grupos de datos con esos contenidos, tú puedes ajustar, aquí aparece fine tune, tú puedes ajustar, y esto es importantísimo, esa información, porque recordemos que tenemos que apegarnos a los estándares de la IA responsable, y dentro de la IA responsable la generación de nueva información tiene que estar apegado a fuentes correctas de información. Por eso es cierto que mucha gente que dice, la IA está interesante, podemos hacer muchas cosas con la IA generativa, con los modelos de IA. Si no tengo un uso responsable, caemos en el error de crear contenidos incorrectos, caemos en el error de crear la desinformación. Por eso es muy importante para todo esto. Yo puedo tener resultados contenidos que son para uso general, para resolver problemas generales, tareas repetitivas,
o para o resolver problemas específicos. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Que tú puedes llevar un modelo de guía generativo dentro de tu corporativo para resolver procesos internos, esas tareas que son quizás muy repetitivas, que toman mucho tiempo, mucho esfuerzo humano y que están ligadas a la información de tu empresa, a tus procesos internos, a tu política interna. Bueno, lo que hacemos es simplemente ajustar, le damos las fuentes necesarias para que esa información sea manejada correctamente. Y estamos yendo en el paradigma de ir a la programación tradicional. Ojo, no van a desaparecer las funciones de los programadores. No hagan caso a esa mentira. Ahora es cuando tú tienes que aprender a aprovechar esas herramientas. Es nuevas disciplinas, nuevas herramientas. Ya sabías cómo programar porque necesitas validar que ese código en base a tu experiencia valides eso correcto. Si alguien llega con, por ejemplo, ahorita que está muy de moda el vibe coding, el codificación dándole ciertas instrucciones, al final del día te va a generar un código que tienes que analizar y que tienes que revisar porque tiene que pasar un proceso de revisión, de autorización, de verificación. Entonces no desaparece esa tarea. Sí, entonces si tú ya estás aprendiendo un lenguaje de programación, síguelo haciendo. Siempre es importante que como ser humano aprendamos dos, tres, cuatro, lo que sean necesarios para todos. Entonces, vamos de un modelo tradicional de programación en el cual está la persona enfocada a código y está dedicando horas, 40, 60, 80 horas a la semana en esto, a un modelo en el cual podemos automatizar muchas de las tareas comunes dentro del código. Le damos una serie de elementos, de datos, y en base a esos datos podemos generar modelos. Y llegando a lo que es ahora nuestra idea generativa, en el cual yo tengo una fuente de datos con diferentes fundamentos, con diferentes referencias de la información y con los modelos de IA generativa empezar a solicitarle que me dé resultados. Al llegar a la parte de IA generativa, lo que estamos haciendo es que tú ahora, pues lo que aprendiste como programador, ahora puedes enfocarle a herramientas que te ayuden a la automatización de esa generación de código, de esa generación de resultados, que tú puedas crecer no solamente en la de programación, sino otras tecnologías que giran alrededor de todo esto. Imagínate que vas a tener herramientas que te permiten crear contenido, audio, video, música. Hay muchas cosas que ves ahorita en YouTube. No sé si han visto que de repente hay canales que están creando música, por ejemplo, clásicos de rock los están convirtiendo en salsa, o clásicos de José José los están vendiendo en heavy metal, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas que está interesante. Hay cosas muy interesantes que eso, van enfocados a un mercado específico de negocio. Al final del día esto va a ser un negocio. Hay que aprovechar todo esto. Entonces no te quedes atrás con todo esto. Este es un pequeño resumen, también si quieres verlo con calma, un pequeño resumen de la forma que ha avanzado todo lo que es inteligencia artificial. Esta le falta actualizarlo los últimos 2 años, pero va muy de acuerdo a lo que tenemos actualmente. Y déjeme cerrar simplemente con el mensaje de los LLMs o los modelos de lenguaje grande, que es simplemente el API o la librería que se va a encargar de hacer el proceso de esta información. ¿Vale? Entonces, creo que es todo lo que tengo. Ah, bueno, no, sí, déjeme rápidamente. Recordemos que un modelo de aprendizaje automatizado, machine learning, es como si estuviéramos entrenando a un animalito. Entonces, a un perrito, pues generalmente lo vamos a entrenar dándole una serie de instrucciones. Siéntate, ven aquí, tírate o acuéstate, juega. Entonces, el perrito va por medio de un procedimiento, se le va entrenando y posteriormente, con ese conocimiento general, podemos darles entrenamientos especializados para que el perrito, pues no solamente sea pasar la función básica, sino que pueda ser un perro policía o sea un perrito que apoya a otras gentes, un perro guía o un perro de cacería. Entonces podemos hacer esa formación. Con esa misma analogía, lo que hacemos en el sistema de cómputo, los modelos de IA generativa es esto. Herramientas que me permiten clasificar el texto, contestar preguntas, resúmenes de documentos, generalización de texto, lo llegamos directamente a nuestros modelos de lenguaje grandes y con entrenamientos específicos hacia áreas específicos podemos llevarlo a lo que es comercio, finanzas, entretenimiento, política, deportes, lo que tú gustes, todo lo que tú gustes podemos hacer en este caso. Y ese es poquito lo que es la introducción a inteligencia artificial. Espero que te haya dado un poquito más de conocimiento. Te quiero agradecer el tiempo que le dedicaste a esto y te invitamos nuevamente a que en el momento que tú prefieras
ven con nosotros te ayudamos a prepararte con estas herramientas. No solamente en Google, tenemos otras certificaciones que son un poquito más genéricas. iSearch es una de ellas y adelante, vengan a conocernos. Prueben esto porque sí es importante, que son herramientas que vas a necesitar para tu futuro, ¿vale? Y pues nuevamente agradecerte, mi nombre es Carlos Valdés, gracias que me acompañaste en este video. Buena tarde, buen día o buenas noches y nos vemos en la próxima. Gracias.